de la localidad de Chubut, Comodoro Rivadavia, en realidad, de la provincia de Chubut, Santiago Melissa, Micaela Ricard, Candelaria Díaz de Dios, Facundo Quita y Alejandro Ayapam, y la profesora es Virginia Berzán. Bueno, primero buenos días a todos. Queremos empezar agradeciéndoles la posibilidad de poder participar en esta instancia y también queremos agradecerle a nuestra profesora a cargo, Virginia Berzán, que nos guió en todo momento y nos ayudó durante este proceso. Nosotros somos de la Escuela Integral Mariano Moreno de Comodoro Rivadavia. Yo soy Melissa, Facundo, Candelaria, Alejandro y Micaela. Nuestro tema, el tema que investigamos es Dragones, que es un grupo de trabajadores que sale a la calle en busca de mejores condiciones laborales y de una representación sindical adecuada. Ellos son obreros de la construcción que trabajan en el yacimiento Cerro Dragón, que se encuentra a 75 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Bueno, este cerro es uno de los mayores productores de crudo del país. De este yacimiento se extrae aproximadamente el 13% del petróleo total de toda Argentina. Y bueno, todo esto comienza en 2001, cuando la crisis económica argentina se muestra con fuerza a través del corralito, de la vida de Fernando de la Rúa en helicóptero y de los 5 mandatarios que pasan en solo una semana por la Casa Rosada. Luego hay una etapa de estabilización de la mano de Eduardo Duhalde. Y luego en 2002 se llama elecciones, las cuales son ganadas por Néstor Kirchner. De la mano de Kirchner empieza un periodo de crecimiento económico y en este marco de reactivación es cuando los yacimientos petrolíferos comienzan a trabajar a su máxima capacidad. Entre los años 2004 y 2008 en Comodoro Rivadavia se produce el llamado segundo boom petrolero, el cual trae como consecuencia fuertes diferencias sociales y salariales entre los trabajadores. Tal es el caso de Cerro Dragón, en el cual dentro del yacimiento se mezclan por un lado los obreros de la construcción que están afiliados a UOCRA y por otro lado los trabajadores del petróleo que están afiliados a un sindicato llamado Petroleros Privados. Bueno, dentro de los trabajadores de la construcción no se sentían representados con el sindicato de UOCRA, ya que quedaban fuera del marco establecido, es decir, que el sindicato de UOCRA no contemplaba la situación en la que se encontraban estos trabajadores. Y esto al quedar fuera de lo que es el convenio petrolero, que es un arreglo sindical entre el sindicato de petroleros privados y la operadora del yacimiento de Cerro Dragón, que es Pan American Energy, PAE, deciden tomar el yacimiento para hacerse escuchar. Aquí es cuando reciben el nombre que tiene este grupo, ya que sus mujeres, haciéndose llamar las mujeres de Dragón, se pasean por la ciudad reclamando y un periodista del diario Crónica los escucha y les pone el seudónimo de Dragones. El nombre de Cerro Dragón lo lleva este yacimiento porque en el siglo XX había una formación de piedras que formaba un dragón acostado. Entre 2004 y 2008 el sindicato de Dragones funcionó como un sindicato, pero sin contar con la legalidad necesaria para hacerlo, ya que nunca llegaron a conseguir su personalidad gremial. Así que funcionan como una mutual para poder recibir los aportes de sus afiliados y poder funcionar como un sindicato. Y gracias a las negociaciones de este periodo llegaron a dar forma al convenio 545/08, que estipula un convenio para todos los obreros de la construcción que trabajen en yacimientos hidrocarburíferos en todo el territorio de la República Argentina. En junio de 2012, los trabajadores petroleros recibieron un aumento que no les fue otorgado a los obreros de la construcción.
Por eso mismo los dragones decidieron volver a tomar el yacimiento. Ese día realmente se hicieron escuchar, por la mañana temprano desalojaron a los trabajadores del lugar de una forma muy violenta, apelaron camionetas, rompieron trailers y documentos muy importantes, entre otras cosas. Lo reconoce su propio vocero diciendo que se les había ido de las manos. Las voces oficiales no dejaban de señalar a estos trabajadores como violentos, borrachos y drogados. Nadie se ocupaba de mirar más allá de lo que realmente se oficia como la verdad. La provincia amenazó con reprimir violentamente la medida de fuerza que habían tomado. Por la medida, el yacimiento estuvo inactivo más de 3 semanas y aunque hubo muchas oportunidades de negociaciones, nunca se llegó a un acuerdo. Los dragones, es difícil de explicar estas medidas de fuerza que tomaron, pero opinamos todos que cuando un grupo social mundialmente no se siente identificado ni representado, tiende a recurrir a hechos violentos para hacer oír sus reclamos. Los dragones desde 2005 son un problema para Pan American Energy y durante estos 7 años no los han podido ni domesticar ni ordenar, así que de alguna manera intentaron aprovechar los excesos cometidos en esta medida para sacarse encima un grupo importante de gente que no podía ser silenciada. Realmente creemos que es un claro ejemplo de las transformaciones en el mundo del trabajo en Argentina en las últimas décadas y actualmente en nuestra ciudad hay más de 400 familias que quedaron en la calle desempleadas y las negociaciones siguen vigentes entre Pan American, los dragones y el gobierno. Bueno, luego de la lectura de los manuales de las categorías B y C y otro material bibliográfico complementario, logramos establecer 4 categorías de análisis. La primera fue acción colectiva, que habla de acciones litigiosas que se producen cuando un grupo de gente trabaja junta de una forma no habitual, defendiendo sus intereses y afectando los de otros. La otra categoría fue protesta social, que habla de los acontecimientos visibles de la acción pública contenciosa de un colectivo, que sostienen entre todos una demanda en común. La otra categoría fue movimiento social, que habla de los desafíos colectivos que se plantea un grupo en el cual hay vínculos de solidaridad entre ellos. Hay una contención y además mantienen una interacción con las élites, el oponente o las autoridades. Y el último punto que tuvimos fue término de piquete, que es el pase fundante, y además de la característica estética de la protesta, también es como una estructura que pone presión desde distintos ámbitos. El ideológico, ya que obstaculiza la circulación de mercaderías, el social, porque establece solidaridades entre los grupos, y el político, ya que establece una oposición. Bueno, nosotros para hacer nuestro trabajo, lo primero que hicimos fue consultar fuentes escritas, revistas, diarios locales, nacionales. Construimos fuentes orales mediante las entrevistas. También recurrimos a otro material bibliográfico complementario que hablaba de situaciones parecidas que se estaban viviendo en otros lugares del país, similares a los dragones. Después, como soporte técnico, utilizamos Dropbox, en el cual íbamos subiendo archivos, íbamos compartiendo las cosas que se nos iban ocurriendo y por último fichamos todo el material y comenzamos a trabajar, a escribir. Lo que queremos destacar más que todo es de que los dragones lo único que piden es el reconocimiento y la atención que se merecen por parte del gobierno y de la empresa que los contrata, además de la comprensión social, ya que hasta hace unos años en Comodoro solamente eran conocidos como los piqueteros. Pero hoy en día sus manifestaciones han llegado a todo el país y ya son reconocidos a nivel nacional. Para concluir, podemos decir que el desafío colectivo fue empleado por estos trabajadores tanto en el 2005 como en la lucha del 21 de junio pasado. Con esto buscaban dejar inactivo el yacimiento, poder llamar la atención de los medios y hacer públicos sus reclamos para que de esta manera se pueda buscar una solución a través de sus movilizaciones. Pudimos entender entonces que tienen un objetivo en común: obtener la personería gremial y poder lograr la igual remuneración por igual tarea, así como lo dice el artículo 14 de la Constitución.
los hace llevar un acto de solidaridad entre ellos y los hace reafirmar su identidad como trabajadores de la construcción. Hoy sabemos que Dragones tiene un objetivo y que van a empezar hasta poder cumplirlo. Son un grupo del cual tal vez muchos trabajadores se sientan identificados, así como alguna vez lo sintieron ellos, hasta que salieron a luchar por sus propios medios. Seguramente después del 21 de junio muchos trabajadores decidan salir a la calle a luchar para poder conseguir lo que creen que merecen, porque no se lo están dando. Y creemos que los cambios de trabajo en la Argentina que se han producido en los últimos tiempos nos llevan hasta Dragones. Creemos que es el grupo de nuestra ciudad que más ha perseverado en sus luchas, firmes con sus ideales, trabajando día a día, más de 12 horas, bajo el frío y más llegando a fin de mes con lo justo y necesario. Muchas gracias por su atención y queremos mostrarles un video que resume un poco lo que hicimos en nuestro trabajo. Yo entendí que, por lo que ustedes dijeron, eres trabajadores petrolíferos, ¿no? Petroleros. Son trabajadores de la construcción. Son trabajadores de la construcción. Son obreros de la construcción. Sí, es difícil de entender, y yo lo entendí antes de hacer este trabajo. Ellos son
Existen los obreros de la construcción que trabajan en las obras civiles, normalmente de la ciudad de Comodoro, de las ciudades cercanas, que son afiliados a UOCRA. Después están los trabajadores petroleros que trabajan en los yacimientos, por ejemplo este Cerro Brown de Pan American, que trabajan en distintos trabajos pero petroleros. Están los obreros de construcción que trabajan dentro de los yacimientos petroleros, que hacen tareas de la construcción, pero dentro de los lugares físicos petroleros como el yacimiento. Entonces trabajan la misma cantidad de horas que los petroleros, de los trabajadores petroleros, y con los mismos riesgos, en los mismos fríos. Entonces no pueden pertenecer a un gremio de obreros de la construcción civiles de la UOCRA. Por eso se desprende Dragones para hacer, representa los trabajadores de construcción, pero en los yacimientos. Los empleados petroleros, ¿dentro de qué gremio están? Petroleros privados. ¿Y por qué si ellos tienen los mismos riesgos y tienen los mismos peligros no están dentro de Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Reclamones, eso es justo el reclamo. No, o sea, tienen las mismas posibilidades. Lo que dijo mi compañera del artículo 14 bis, que dice igual por igual trabajo. Ellos están en la misma cantidad de horas, el mismo trabajo, parecido trabajo, el mismo riesgo físico y le pagan muy distinto. Ese es su reclamo. Ellos para ir al yacimiento tienen que hacer viajes en micros. Los micros pasan a buscar a los trabajadores y van hacia el yacimiento. Lo que ellos quieren es que se contemple que ellos están haciendo lo mismo que los petroleros, porque no son contemplados, es decir, no se les pagaba la hora de viaje, tampoco se les pagaban las jubilaciones, así como a los petroleros se les pagaba. Los petroleros recibían aumentos, ellos no, pero sin embargo están en la misma zona física y hacen tareas similares, más allá que es diferente lo que hace un petrolero a un obrero de la construcción, pero sin embargo están bajo los mismos riesgos, en el mismo lugar y hacen tareas muy similares. Lo que quieren que se contemple es eso. Están en la misma empresa, lo que quieren es que la empresa les dé un aumento. Ellos son parte de contratistas, ellos trabajan en contratistas, la empresa Pan American contrata a las contratistas, que son diferentes, Escanca, Petrosal diferentes, y ellos trabajan en el yacimiento. O sea que está tercerizado, digamos. Por contratistas. Sí. Sí. ¿Ellos en ningún momento han intentado unirse, ya sea a petroleros o a UOCRA, establecer algún convenio para pertenecer a esos sindicatos o quieren formar su sindicato propio y desligarse de ambos? O sea, porque se puede pensar cómo a partir del 2001 y ya antes hay una pérdida enorme del tejido social que lo va generando el mismo sistema y entonces ellos se sienten que no pertenecen ni a UOCRA ni a petroleros, o ha habido algo por parte de negociaciones por parte de ambos sindicatos para incluir a estos trabajadores. No, ellos no se sienten, los hicieron sentir, porque ellos sí quisieron ser parte del convenio petrolero. Lo primero que quisieron hacer es lo que más les convenía, son los que más ganan en nuestra ciudad. Sí. Quería saber qué pasa. Vos mencionaste que había familias que habían quedado sin trabajo. ¿Siguen en la lucha? ¿Se puede llegar a pensar en una reincorporación al trabajo? Porque vos lo que decías es que justamente lo sacaron porque eran quizás los que más movilizaban Sí, hicieron Pan American, hizo una lista negra de esos, son 204 trabajadores que no, a la empresa ya no van a volver. La verdad, les mentiría si se los afirmo, pero creo que no, y sí, siguen en la lucha y estamos segurísimos de que va a haber un tercer o cuarto round sobre esto. La movilización del 21 de junio no termina acá. Y lo de antes que no terminé de explicar, sí, ellos sí querían ser de los petroleros privados, pero no pudieron, obviamente no se los aceptaron la empresa, y de UOCRA no se sentían identificados con el marco legal, y bueno, se tuvieron que desprender, empezaron a armar un camino solos, no apoyados por nadie,
y el poco apoyo que recibieron de los gobiernos de turno, de los gobernadores, les dieron la espalda después de las campañas políticas. Así que estuvieron solos y siguen solos ahora, pero... Esta tercerización es parte del proceso de flexibilización de las leyes de trabajo laboral en la década del 90. Sería como el resultado de la tercerización que resultó de toda esa época neoliberal, que es más todo la actividad petrolera está tercerizada. Hay empresas que brindan servicios de catering, de transporte, de trabajadores, contratistas, que sería eso. Es el resultado de esa época. Legalmente queda la petrolera desligada. Claro, es lo que tratan. Una consulta. ¿Esta Pan American Energy es de capitales extranjeros solamente o tiene participación internacional? Sí, es de capitales extranjeros, pero es de los dos empresarios más ricos de Argentina, Carlos y Alejandro Burguiani. Son capitales, la mayoría chinos e ingleses. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Generalmente cuando son trabajadores subcontratados, contratados a través de una empresa, de una tercera empresa, generalmente la situación del trabajador es muy precaria y digamos, es muy vulnerable a los despidos, sin indemnización, se lo amenaza con no poder no hacer juicio a la empresa para indemnización por despido, para que porque guarden el registro de los trabajadores y demás. ¿Es ese el caso de los obreros de Dragones? Sí, ese es el caso. Aunque los sindicatos como ahora son muy fuertes porque básicamente toda la ciudad se mueve en eso. Así que son muchos trabajadores que trabajan en el petróleo y en la construcción dentro de los yacimientos y fuera de los yacimientos, pero sí pasa eso, como en todos lados. Yo les quería preguntar si ustedes pudieron identificar líneas políticas dentro del grupo Dragones, digo, porque ustedes hablan de la UOCRA, hay dirigentes que responden a un lineamiento político nacional, y entonces, ¿qué está expresando también Dragones en ese sentido? Con respecto a UOCRA, ellos en el 2005 tuvieron un enfrentamiento porque querían dirigir el sindicato, pero no pudieron, así que decidieron escindirse. Son una rama de UOCRA, pero no se consideran así. Sin embargo, ellos son Dragones y son un sindicato y en eso están, en busca de su personalidad gremial, su personalidad jurídica, para poder conseguir ser un sindicato, porque hoy son considerados solamente un sindicato de obras civiles. Ellos quieren ser considerados. Hoy en día le sacaron su permiso, su extraño permiso de obras civiles por la violencia y la manifestación que hubo en su relación con la política siempre fue bastante conflictiva porque bueno, cuando Mario Neves hizo campaña en Comodoro, prometió darles una personería, pero ellos le dieron 3.000 votos de su parte más o menos, pero él cuando asumió no les dio nada y siempre estuvieron en conflicto porque el gobierno nunca hizo nada. Es decir, ellos quieren ser escuchados por las autoridades nacionales, provinciales, quieren ser escuchados por la empresa, por la sociedad, porque ya realmente están en una situación que nadie los escucha, nadie les da soluciones y necesitan comprensión. Una pregunta que le hice al grupo anterior, que se la hago a ustedes, que qué evaluación hacen, digamos, en función de ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo los impactó a ustedes el trabajo que hicieron? Por haber sido la primera vez que participábamos en una olimpiada, que la escuela participa por primera vez en olimpiadas, la verdad que fue una experiencia muy gratificante que seguramente nos deja sentar a la base de futuros estudios. Realmente hacer un trabajo de investigación nos dejó un montón de enseñanzas, un montón de experiencias, aprendimos un montón de cosas, tener paciencia, trabajar, leer, escribir, nunca habíamos escrito tan formalmente, por así decirlo. Y aprendimos un montón de cosas, sobre todo trabajar en grupo, en conjunto, aprender a dividirnos las cosas, hacerlas juntos, y la verdad que fue una experiencia gratificante. Por el lado de lo social o los dragones,
particularmente, y creo que todos opinamos lo mismo, fue muy grande lo que mostraban los medios oficiales, lo que se vio en todo el país, de los dragones, a lo que en realidad era, ¿no? Bueno, yo también personalmente discriminé muchísimo a los trabajadores. Yo vivo en una ciudad más cerca, o sea, un poco más lejos de Comodoro, en Radatili, y tengo que ir todos los días de Radatili a Comodoro, y tuve casi 3 semanas con problemas para poder ir, bueno, por lo menos, pero para poder ir y volver, con miedo, porque, o sea, uno no está acostumbrado a esas grandes manifestaciones, ni mucha gente, y realmente con miedo no fui al colegio un par de días. Y en realidad era todo lo contrario, yo me di cuenta que nos dimos cuenta de que no era así y que los medios elevaban muchísimo, exageraban muchísimo lo que en realidad los trabajadores querían, y en realidad nadie sabía lo que querían, nadie sabía, si vos le preguntabas a alguien, nadie entendía lo que querían, porque nadie lo explicaba, porque lo único que querían, claro, lo único que mostraban era la violencia y obviamente iban a estar del lado de los capitales, por supuesto no van a estar del lado de los trabajadores. Ustedes han metido, por decirlo de este modo, con un tema candente, ¿no? Y lo que están diciendo ahora también lo confirma. Y nos aporta, digo, a partir de lo que se les ha preguntado y esto que ustedes agregan más allá de todo lo que han dicho en el trabajo y que ha quedado claramente expuesto, ustedes nos están mostrando lo que implica a nivel de la vivencia cotidiana. Podemos darnos una idea de la mirada social predominante acerca de la manifestación colectiva y la protesta y los reclamos. Pero además nos está mostrando también el accionar que lamentablemente es bastante generalizado de los medios de comunicación que informan desinformando. Y por el otro lado, el video que ustedes nos han traído creo que habla por sí mismo. Lo que quería yo preguntarles es, no me hago una imagen exacta de las distancias con respecto a los centros poblados y porque en el trabajo ustedes no tienen entrevistas, por ejemplo, o no tienen, al menos yo no las he visto, la palabra directa de los trabajadores o aún de personas de la sociedad de Comodoro o de alguna localidad vecina. Quería preguntarles, porque tal vez haya hasta alguna imposibilidad física de hacer esos contactos, ¿no es cierto? Y para terminar, por lo menos lo que llega acá al litoral es, sí, que el conflicto es muy duro, que la escalada de este conflicto es cada vez mayor. Alguna idea de los niveles de represión nos hemos hecho. Y a mí me impactaron personalmente las imágenes de la represión que ustedes pusieron, muy poquitas, pero para mí las suficientes, muy poquitas, pero las suficientes como para ver también qué intereses están en juego aquí y cuáles son mayormente, generalmente, las consecuencias de la acción colectiva contenciosa. Muy bien expuesto aquí conceptualmente la cuestión, ¿no? Les dejo estas preguntas y estos comentarios. Los espacios físicos sí son difíciles de entender, Comodoro es grande, medianamente, es una ciudad de 300.000 habitantes, y sí, en realidad es difícil. No, en el trabajo hablamos de las mujeres de Dragón, o sea, están expuestas las mujeres de Dragón. Pero sí, en realidad era difícil contactarnos con ellos ahora porque estaban en una situación bastante complicada que nosotros realmente intervenir e ir al sindicato para no podíamos, no. así que solamente con las mujeres y ellas fueron. Pero después sí tuvimos una cosa, sí tuvieron. Sí, después sí pudimos conocer a Dickinson, el vocero, y pudimos conocerlo,
y él nos contó un montón de cosas, por ejemplo el convenio, y nos dimos muchos datos que nos sirvieron para retomar el trabajo. Y no, lo de los espacios me quedó como rumbando, o sea, como que... sí, hay espacios bastante grandes, pero no. Sí, ellos trabajan en un lugar bastante alejado. Eso es exactamente, no me ubicaba como Comodoro al Rivadavia, yacimiento y a conceptos poblados. Comodoro Rivadavia se encuentra a Comodoro Rivadavia, después a 15 kilómetros más o menos tenemos la ciudad de Radatili, ciudad de Radatili, y ahí se dividen las rutas para poder ir a Sarmiento, que es otra ciudad, y para poder ir al yacimiento que queda camino a Sarmiento. Lo que hacen los dragones es cortar ese paso para que los trabajadores no puedan subir al yacimiento y también interrumpen el paso hacia Radatili. Es decir, es una rotonda y ellos se encuentran ahí y se imposibilita el paso. Ellos cortan esta zona. Y aproximadamente del centro de esa rotonda tiene 15 kilómetros. Y de ahí al yacimiento Cerro Dragón son 75 kilómetros. Son 75 kilómetros. Y sí, las medidas de fuerza fueron... Sí. Ahí mostramos mientras 3 fotos y sí, con francotirador, y nosotros lo vivimos, no es que estaba alejado de o sea, yo pasaba casi todos los días por ahí, bueno, paso todos los días por ahí y o sea, el pueblo lo vivió a la represión o la lucha entre los dos. No es que estaba alejado en el yacimiento y pasaba allá y nadie se enteró. Sí, mientras tanto ellos estaban haciendo el piquete arriba, las mujeres estaban abajo, instalando el piquete en la ciudad también. Nosotros decimos arriba abajo porque el yacimiento se encuentra sobre el nivel del mar, decimos arriba de los yacimientos y abajo a la ciudad también. Pero nosotros sobre la costa y los yacimientos arriba y más sobre... Así que las mujeres, mientras tanto, como decían bien, no se podían quedar haciendo nada mientras sus hombres están luchando, ellas también salen a las calles a hacerse escuchar, digamos. Yo les quería hacer una única pregunta que tiene que ver con uno de los propósitos que ustedes se plantearon. Entre los propósitos estaba analizar la pertinencia de las medidas de fuerza y el impacto social. Algo han estado diciendo respecto de eso. En tu exposición, cuando vos contabas los problemas que tenías para ir a la escuela, estaba dando cuenta del impacto que causó en vos la lucha que emprendieron los dragones. Ahora, lo que me interesa es que ustedes nos hablen un poquito respecto de la percepción a nivel general de Comodoro Rivadavia y las localidades adyacentes respecto de la lucha de los dragones, en función de que ha habido otras experiencias desde el año 94, 96, no recuerdo exactamente la fecha, cuando en Plaza Huíncul, Utrancó, General Moscón, en el marco de las privatizaciones, los reclamos de los obreros que se quedaron sin trabajo devinieron en puebladas. Y en este caso parecería que eso no sucede. Por eso la pregunta respecto de cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto de la pertinencia de las medidas de fuerza y cómo la sociedad percibe, evalúa esta lucha que están llevando adelante los dragones. Serían algo así como los malos de la tribu, los dragones en general de la sociedad, ya que todo lo que se mostró fue violencia, ellos son los malos, y creo que fue como para tratar de evitar el apoyo de la sociedad en general. Yo creo que si la sociedad supiera por lo que están peleando, yo creo que se apoyaría más de si solo saben que subieron al yacimiento, rompieron todo y nada más, en la mirada general. Digamos que solo en los medios, en los diarios solo se veía que seguían haciendo destrozos, en la tele se veía que seguían haciendo destrozos. Nunca nadie se puso a ver puntos centrales de esta protesta, que realmente es muy importante porque ellos nunca fueron escuchados. Entonces, si alguien realmente se pusiera a pensar lo que estos trabajadores están pasando, creo que en esta situación, cuando uno no tiene que darle a la familia, creo que en esta situación muchos saldrían a la calle. Y creo que nadie se pone en su lugar y nadie es capaz de tener otra posición a partir de que no pueden mirar más allá de lo que hacen, no pueden ir más allá de eso. Además, somos una ciudad que estamos acostumbrados a los piquetes. No es que
fue un piquete y todo el mundo no sabía ni lo que era. Sí, estábamos muy acostumbrados a los piquetes, casi como demasiado, pero este fue muy violento y a nosotros nos impactó el hecho de que se muestre casi todo el país. En los canales de aire de Buenos Aires, las grandes compañías comunicativas, todos hablaban del tema y repercutió mucho en el país, entonces eso más nos molestaba, porque parecía que nos hizo una mala imagen de la ciudad y de los trabajadores. Entonces más nos molestaba. ¿Cuántos habitantes tiene Comodoro Rivadavia? Entre 300.000. Y digamos, los obreros afectados por o que estaban embarcados en esta lucha, ¿qué número eran? Y aproximadamente son 3.000 o 4.000, pero trabajan en diferentes zonas. Aproximadamente 1.800 trabajan en los yacimientos, otros 400 en obras civiles y el resto se va distribuyendo también. No todos trabajan en los yacimientos, pero la gran mayoría sí. Pero su lema es que si uno se queda sin trabajo, no hay otra y que tiene que salir a protestar porque es uno para todos y todo para todos. 200 personas todos que no van a volver a entrar a la empresa por ahora. La de la lista negra de Panamérica en el juicio. Sin embargo, ahora las negociaciones se está llevando un poco mejor, todos fueron citados a declarar por los estudios que había habido en el yacimiento y ahora les ofrecieron 6 meses de capacitación, si no me equivoco, para que ellos puedan retomar el trabajo, para que alguna empresa los pueda contratar. Además, algo bastante importante que decimos en el trabajo, pero no lo dijimos ahora, es que parecería ser que hubo gente pagada para maximizar los destrozos que hicieron en la toma del yacimiento. Que hubo gente pagada para destrozar, que no era de los dragones. Por eso de lo que yo decía de que Panamerican también se aprovechó este exceso de violencia, hasta se podría pensar que bueno, que fue a propósito, se fueron más violencia a propósito, para sacarse a los dragones encima, ¿no? Muchas gracias. Aplausos para ustedes. Bien, ahora invitamos al grupo de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Pablo Secho, Nicolás Fernández, Maximiliano Marchi, Manuela Mondón, Camila Pantaleo, el profesor tutor es el licenciado Walter Hernán Rodríguez. Me gustaría hacer una pequeño aporte, ¿no? Los que muchas veces viven en el norte no saben la realidad que se vive en la Patagonia. Si no me equivoco, Caleta Olivia está a 80 kilómetros, 90. Desde hace unos 20 años la Patagonia provee, yo le diría que el 80% del gas, de la energía eléctrica también, y los buques o los barcos superpetroleros que salen de Comodoro y Caleta, ustedes no tienen idea. Y cada vez que hay una situación, nosotros que vivimos en Tierra del Fuego la tenemos que soportar porque se corta la ruta y a nosotros no nos llegan los víveres. Es muy difícil. Pasó en Putralcó, pasó en Sierra Grande, que prácticamente quedó despoblado. Hoy solamente es un lugar donde las minas que se llevaban el carbón, sobre todo el carbón mineral, es muy difícil vivir esas situaciones. El año pasado pasó inadvertido una situación que a nosotros nos dejaron en la isla prácticamente cortado, por una situación que nosotros tenemos que pasar en balsa, por el canal, y en Chile cortaron y quedaron más de 3.000 personas y tener que estar para poder cruzar 3.000 personas con niños, por suerte el río Gallego y la parte de Río Grande que está a 100 kilómetros donde estamos nosotros, tuvieron que proveer camioneros varados, niños. Es muy difícil la situación de la Patagonia. A nosotros nos duele de que, y lo felicito al grupo que participó,
porque a nadie le interesa, porque lo que llevan estas petroleras, yo les puedo asegurar, porque lo vivimos nosotros que tenemos que cruzar por el estrecho y vemos las grandes tuberías de gas y de petróleo que van para el lado chileno, y los digo y a veces lo discutimos y quedamos como gritos aislados. Con una hora de válvula que se cierre se solucionan un montón de problemas. Y las empresas petroleras, para que ustedes tengan una idea, uno de los perforaciones que se hizo es el primero en el mundo vía satelital, que la hizo Total Austral, que extraen el petróleo de San Sebastián, Cuye. Es una obra de ingeniería espectacular, pero se llevan todo el petróleo y a nosotros nos pagan, nos dejan aislados y nadie nunca escucha nada. Gracias a los chicos por haber hecho escuchar eso. condiciona todo tipo de manifestaciones